Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para chismes jugosos, revelaciones impactantes y análisis detallados de todas esas producciones que nos tienen pegados a la pantalla. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un sismo en el corazón de una de las parejas más icónicas de la televisión turca y una controversia que ha desatado debates acalorados. Sí, hablamos del presunto agotamiento de Kerem Bürsin y la incendiaria pregunta que resuena en los oídos de todos: ¿podría Hande Erçel estar implicada? Pero aquí, no nos dejaremos llevar por las emociones ni los juicios rápidos. Desentrañaremos los rumores, analizaremos las declaraciones, examinaremos los hechos y nos esforzaremos por alcanzar una visión lo más informada y equilibrada posible. Antes de adentrarnos en este culebrón, les pido un favor express. Si comparten mi pasión por las series turcas, si ansían estar al tanto de las últimas novedades y si disfrutan de este tipo de contenido, suscríbanse al canal ahora mismo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir brindándoles lo mejor de este universo turco que tanto adoramos. Ahora sí, a desentrañar este misterio. Vamos al grano: Kerem Bürsin. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama actoral turco, principalmente gracias a su inolvidable interpretación de Serkan Bolat en la aclamadísima serie Sen Kalkam, que en España conquistó nuestros corazones bajo el título Love is in the Air. Esta comedia romántica que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero, catapultó a Kerem a la fama internacional. Su atractivo innegable, su talento indiscutible y su carisma arrollador lo convirtieron en un ídolo. Pero, ¿de dónde surgen estos persistentes rumores de agotamiento? Tras el éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem se sumergió de lleno en una serie de proyectos, encadenando uno tras otro. Participó en la serie Jakob Seversen junto a la talentosa Afsanur Sancaktutan, una comedia romántica que, aunque no alcanzó el mismo fervor que Love is in the Air, demostró la versatilidad y el rango actoral de Kerem. Además, ha estado presente en diversas películas y campañas publicitarias, lo que nos ofrece una ventana a su agenda frenética y exigente. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es implacable, con jornadas de rodaje maratonianas, viajes constantes y una presión incesante por proyectar una imagen pública impecable. Los primeros susurros sobre su agotamiento comenzaron a circular a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos. Se comentaba que Kerem lucía visiblemente cansado, que había cancelado apariciones públicas previamente confirmadas, e incluso se especulaba sobre posibles problemas de salud relacionados con el estrés acumulado. Por supuesto, todo esto se basa en conjeturas, pero la persistencia de los rumores y el volumen de comentarios nos obligan a plantearnos una pregunta fundamental: ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Se esconde una realidad detrás de la fachada de estrella inagotable? Y ahora, llegamos al plato fuerte: ¿qué papel juega Hande Erçel en toda esta trama? Hande, como todos ustedes saben, fue la coprotagonista de Kerem en la serie que los unió y los catapultó a la fama, Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, palpable, y como suele suceder en estos casos, esa conexión trascendió la ficción y se extendió a la vida real. Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas del panorama del entretenimiento, y su relación fue seguida de cerca por millones de fans alrededor del globo. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada al detalle, convirtiéndolos en un foco constante de atención mediática. Sin embargo, el cuento de hadas llegó a su fin, y la relación entre Kerem y Hande terminó hace un tiempo, un golpe duro para muchos de sus seguidores que veían en ellos el epítome del amor verdadero. Desde entonces se han tejido innumerables teorías sobre las razones de la ruptura, y algunas de ellas sugieren que la inmensa presión mediática y las exigencias extremas de sus carreras profesionales pudieron haber ejercido una influencia significativa en la decisión. Ahora, es aquí donde las especulaciones sobre el supuesto agotamiento de Kerem toman un nuevo giro. Algunos rumores, con más audacia que evidencia, insinúan que Hande, que también es una actriz de gran éxito y con una agenda igualmente apretada, podría haber sido, involuntariamente, un factor que contribuyó al estrés y al cansancio de Kerem. Se dice que las demandas de la relación, sumadas a sus respectivos compromisos laborales, pudieron haber generado una tensión adicional en la vida de Kerem, dejándole poco espacio para el descanso y la relajación. Otros rumores, con un tinte más sensacionalista, incluso sugieren que la separación fue detonada por conflictos relacionados con el trabajo y la constante falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, llevando la relación al límite.
Pero atención, es de vital importancia subrayar que todo esto no son más que rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Hande han emitido declaraciones públicas sobre el tema, y es muy probable que la verdad sea mucho más compleja y matizada de lo que se percibe en la superficie. Quizás Kerem simplemente está experimentando los efectos del agotamiento debido a su implacable ritmo de trabajo, sin que la relación con Hande tenga una conexión directa. O quizás la separación sí tuvo un impacto en su estado de ánimo, pero de una manera mucho más sutil y menos dramática de lo que se imagina. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y trabajador, que ha sabido cautivar al público con su innegable carisma y su profesionalismo ejemplar. Y Hande Erçel es una actriz igualmente talentosa y exitosa, que ha construido una carrera impresionante en el mundo del espectáculo. Ambos merecen respeto y comprensión, y es fundamental evitar caer en juicios precipitados ni en especulaciones infundadas que puedan dañar su imagen pública y su bienestar personal. Ahora bien, para enriquecer nuestro análisis sobre el agotamiento en las estrellas turcas, me gustaría mencionar otra serie que nos permite vislumbrar la intensidad del trabajo en este competitivo medio, Medcezir. Esta serie, que podríamos clasificar como un drama juvenil con toques de romance y problemáticas sociales relevantes, cosechó un gran éxito tanto en Turquía como en varios países de Latinoamérica. Los protagonistas, Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, eran jóvenes promesas que vieron sus carreras despegar vertiginosamente gracias a esta producción. Medcezir narra la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es adoptado por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica rica con problemas familiares, y entre ellos surge una historia de amor apasionada pero llena de obstáculos. Aunque Medcezir no está directamente relacionada con el caso de Kerem y Hande, sí nos invita a reflexionar sobre las presiones a las que se enfrentan los jóvenes actores que alcanzan la fama de forma repentina y explosiva. En el caso de Atay y Serine, ambos tuvieron que lidiar con la constante atención mediática, el escrutinio público implacable y la exigencia de mantener una imagen impecable en todo momento. Además, las largas jornadas de rodaje y la incesante necesidad de promocionar la serie les dejaban muy poco tiempo para disfrutar de su vida personal y para cultivar sus relaciones fuera del ámbito profesional. Es comprensible que en estas circunstancias, muchos actores se sientan abrumados y agotados, y necesiten tomarse un respiro para recargar energías y preservar su salud mental. Otra serie que me viene a la mente al pensar en el ritmo frenético de la televisión turca es Çukur. Esta serie, un drama de acción con toques de romance y elementos arraigados de la cultura turca, se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en Turquía. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur, un lugar plagado de conflictos y violencia. Aras Bulut İnemli, el actor que interpreta al protagonista, Yamak Koval, tuvo que someterse a un entrenamiento físico intenso y a un ritmo de rodaje extenuante para poder dar vida a su complejo personaje. Çukur exigía una dedicación total por parte de todo el equipo, y es muy probable que muchos de los actores se sintieran exhaustos en algún momento. Ahora, quiero hablarles de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también nos muestra la complejidad del mundo del espectáculo turco, Menajerim y Ara. Esta serie, una comedia dramática que se centra en la vida de un grupo de agentes de actores, nos ofrece una visión privilegiada de los entresijos de la industria del entretenimiento en Turquía. A través de las historias de los agentes y sus clientes, Menajerim y Ara nos muestra las presiones, las rivalidades, los egos y las dificultades que enfrentan los actores para triunfar en este competitivo y exigente mundo. La serie también aborda temas importantes como la salud mental, la conciliación familiar y la importancia de contar con un buen equipo de apoyo para navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. Volviendo al tema central, es importante recordar que el agotamiento es un problema real y que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su profesión o su nivel de fama. Los actores, al igual que cualquier otro trabajador, necesitan descansar, desconectar de las presiones del trabajo y cuidar de su salud mental y física. Es fundamental que las empresas del sector del entretenimiento promuevan un ambiente de trabajo saludable y que ofrezcan a sus empleados el apoyo y los recursos necesarios para hacer frente al estrés y la presión constante. En definitiva, la situación de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre las exigencias del mundo del espectáculo y sobre la importancia de priorizar la salud mental y física de los actores. Si bien no podemos confirmar ni desmentir los rumores sobre el presunto agotamiento de Kerem ni sobre la influencia de Hande en su estado de ánimo, sí podemos extraer una lección valiosa: el éxito no lo es todo.
Y la felicidad y el bienestar son mucho más importantes que la fama y el reconocimiento público. Para resumir todo lo que hemos explorado hoy, hemos examinado los rumores sobre el posible agotamiento de Kerem Bürsin, la especulación sobre el papel de Hande Erçel en su vida, y hemos analizado la presión que enfrentan los actores en la industria de las series turcas. Hemos citado ejemplos como Love is in the Air, Medcezir, Kukur y Menagerim Yara, para ilustrar la intensidad y el ritmo de trabajo que caracteriza a este mundo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de los rumores sobre Kerem y Hande? ¿Creen que la presión mediática y las exigencias del trabajo pueden afectar la salud mental de los actores? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.